Hola a todos, gracias por ver este video. Este video lo he llamado Consecuencias de mi encuentro con Dios. ¿Por qué lo llamé así? Porque cuando yo contaba mi testimonio sobre cómo fue mi encuentro con Dios y lo impresionante, increíble que fue, cuando yo vi demonios, cuando vi demonios hablando, cuando vi a Dios luchando contra esos demonios, cuando fui liberado, cuando yo estaba en el piso sin poder hablar por 2 días llorando, cuando vi a Jesús muriendo a mi lado, siendo torturado. Muchas cosas impresionantes pasaron en mi experiencia. Eso ya lo he contado en mi otro video detalladamente, pero he sentido en mi corazón hacer este video porque cuando contaba mi testimonio, cuando siempre contaba mi testimonio, lo que primero me preguntan las personas era: ¿tú estabas borracho? ¿Estabas en droga? ¿Te lo imaginaste? ¿Estabas soñando? Muchas cosas las personas me preguntan de esa forma, pero no me quiero enfocar ni en lo que me pasó, no me quiero, se los voy a contar de una perspectiva de una persona que no conocía nada de la Biblia en ese momento, cuando me pasó todo eso. O sea, no les voy a hablar de un sermón, solamente les voy a hablar que qué pasó después de esa experiencia, después de esos 2, 3 días que yo estuve tirado en el piso llorando mientras Dios me estaba liberando. ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese encuentro? Esto lo hago también porque mi esposa, cada vez que digo mi testimonio y no soy bien claro de lo que Dios hizo en mí, de pronto porque el enemigo ha puesto vergüenza en decir ciertas cosas, pero mi esposa me ha insistido: tienes que ser bien claro de lo que Dios hizo en ti, porque eso puede ayudar a muchas otras personas, familias, hombres que pueden estar pasando por la misma situación. Y cuando digo esto, lo digo porque escuchamos mucho de que decimos que, escuchamos mucho que las personas dicen que Dios restauró mi matrimonio, que Dios salvó mi familia, pero no se sabe específicamente cómo fue. O sea, cuando decimos que Dios salvó mi familia y restauró mi matrimonio, es debido a los frutos de esas consecuencias, de esos cambios, Entonces, vamos a empezar a hablar. Uno de los más impresionantes cambios y consecuencias que pasó después de esos 2 días de encuentro fue que yo tenía una adicción. Entonces, esa adicción, vagamente he hablado de esa adicción por la vergüenza que da, pero voy a ser bien claro esta vez. Cuando yo hablo de esta adicción, las personas hasta se ríen. Me acuerdo, yo estaba comentándole a una persona que era adicta al alcohol. Estaba diciendo: yo también tenía una adicción. Y él me preguntó: bueno, ¿y qué adicción era? Yo le dije: pues era adicción a la pornografía, a la lujuria. Y entonces él se empezó a reír, como diciendo: ojalá mi adicción fuera así. Entonces mucha gente minimiza esta adicción, la adicción a la pornografía, a la lujuria, al sexo, a la sexualidad, y es algo que está atacando muy fuertemente a los hombres. Es algo que no es una adicción para menospreciar. Si uno ve alrededor del mundo, uno de los peores crímenes que pasan es por este espíritu de lujuria. Ustedes pueden ver tantos crímenes que hay por el espíritu de lujuria, tantas violaciones, perversiones que hay allá afuera. Es por este espíritu de lujuria que nosotros empezamos ciertas personas empiezan a tener. Entonces, cuando yo tenía eso, desde pequeño yo tenía acceso a pornografía. Entonces empezaba a ver y a ver y a ver, y desde que yo tengo memoria siempre he visto pornografía. Y aquí está uno de los puntos más difíciles de mencionar. Siempre la masturbación estaba presente, siempre, y quería uno más, y quiere uno más. Hace poco leía un artículo de que la pornografía empieza a afectar
ciertas hormonas en el cerebro y empiezan a crear depresión, empiezan a afectar hormonas en el cerebro como la oxitocina, empiezan a crear depresión. Entonces, esta adicción no es cualquier cosa, esta adicción en sí estaba acabando con mi matrimonio, porque también dice que crea impotencia, y es verdad, estaba creando impotencia. Ya el placer carnal con otra persona ya no tenía, ya no tenía la misma satisfacción, y es triste cuando esa persona ya es tu esposa o es tu pareja o la mamá de tus hijos y está buscando uno más, ya lo que uno está viendo ya no es suficiente, está buscando y explorando todavía más allá de lo que ya uno está viendo en la pornografía. Entonces, primer consecuencia de mi encuentro con Dios, me quitó la pornografía de un solo tiro. Me desapareció en mí, no lo volví a hacer. Yo vi al demonio diciéndome que lo volviera a hacer. Dije, no, jamás lo voy a... Dios me la quitó, no había necesidad. Otra cosa impresionante que me quitó, que es de lo más impresionante, me quitó la masturbación. Después de esos 2 días de encuentro, de liberación con Dios, la masturbación desapareció. Es algo que casi no se habla, pero es algo que puede dañar, la verdad, las relaciones de familia y de pareja, esposo, esposa. Y fue impresionante, nunca más después de eso. Fue tanta la liberación del espíritu de lujuria que Dios hizo en mí, que aunque yo estaba casado y ya tenía una hija con esa esposa con la esposa con la que ya estaba, cuando me liberó, yo viajé a encontrarme con mi esposa, y como no estábamos casados por la iglesia cristiana, el Espíritu Santo no me dejó tener relaciones sexuales con la persona con la que yo ya había tenido un hijo, con la que ya teníamos una vida íntima. Fue totalmente impresionante que el Espíritu Santo haya hecho ese trabajo en mí, que me haya liberado tanto, que no pude estar íntimamente, sexualmente con esa persona hasta que no nos hubiéramos casado en la iglesia delante del Señor. Entonces, de las cosas más impresionantes de lo que me pasó. También me pasaron otras cosas como yo no podía vivir en paz. Yo siempre viví una vida en conflictos, en peleas, en contiendas, las peleas con novias, peleas con mis familiares. Después de eso, Dios me trajo a una paz tan difícil de explicar que se la voy a tratar de explicar. Fue una paz que después que yo tuve ese encuentro con Dios, aunque ya mi esposa en ese momento se había separado de mí y se había llevado a mi hija, ya no me sentí tan triste. No me sentí triste porque ya sentía que había vuelto al Padre y que ese Padre me había amado y que nada más me preocupaba. Muchas personas a veces vienen a mí después de escuchar mi testimonio y dicen, ¿cómo hago yo para que mi esposa vuelva conmigo o para tener un encuentro con Dios? Lo que yo les podía decir es que lo que a mí me pasó, el hecho que mi esposa volviera conmigo no era lo importante. Era tener esa paz de Dios, que Dios iba a estar conmigo siempre y que iba a estar en paz con Él. Y tenía un gozo y una tranquilidad. Y desde ese momento de mi encuentro con Dios no sufrí depresión. Antes, cuando yo estaba antes de Dios, pensé que la depresión era etapas normales de la vida y que a veces nos deprimíamos y a veces salíamos adelante y nosotros mismos trabajábamos ese tipo de emociones. Después del encuentro con Dios no he tenido depresiones, no he tenido tristezas, porque ya tengo un gozo en mi corazón de que no estoy solo, de que tengo un Padre que me ama, que Jesús murió por mí. Entonces fue momentos de paz, de amor y de gozo.
Otros cambios que pasaron después de este encuentro con Dios es, no me pude tomar una cerveza. Hace 7 años tuve el encuentro con Dios. Después de esos 2 días de ese encuentro, no me pude tomar una cerveza. No he tomado otra cerveza. No es que la gente me pregunte, o sea, ¿por qué? ¿Te parece que es malo? No, simplemente Dios me liberó de eso. Otra cosa que hizo en mi vida fue, a mí me gustaba mucho bailar. Yo bailaba profesionalmente, y bailar era una parte de mi vida. Nunca más pude bailar porque, o sea, bailar es algo que uno solo debería hacer con la esposa, y el solo hecho de yo encontrarme cerca a otra persona en una posición íntima, el Espíritu Santo no me dejaba hacer eso. El bailar se fue. Otra cosa, o sea, no estoy diciéndole que estos cambios han sido cambios sin esfuerzo. O sea, no fueron cambios, oh, yo voy a hacer esto, yo voy a esmerarme, o este es mi propósito. No, fueron cambios que simplemente pasaron. Otra fue que yo era una persona muy vulgar. Con mi boca era yo muy vulgar. Y después de ese encuentro ya no pude decir vulgaridades, ya no pude decir malas palabras. Yo me acuerdo que yo me encontré con mis amigos del colegio y ellos todavía eran vulgares y ellos me decían, Juan, di esta mala palabra, dila. Y yo no podía decir malas palabras. No pude ver más películas de violencia. Antes me gustaba ver muchas películas de violencia, ahora veo una película de violencia, el espíritu no me deja verla. Sí, entonces, todo esto son los cambios que fueron impresionantes después de ese encuentro, y que si no hubiera sido por estos cambios, mi familia no estuviera unida, yo no podría estar con mi esposa. Como por ejemplo, cuando yo ya dejé de ver pornografía, ya Dios después me mostró mediante su palabra de que mira a una mujer con lujuria ya cometido adulterio. Yo a mirar pornografía teniendo una esposa, o estándome masturbando, imaginándome otras mujeres, teniendo una esposa, yo ya estoy cometiendo adulterio. Esto me lo quitó Dios, y estoy muy agradecido. Yo sé que muchos cristianos a veces están batallando, cristianos y personas están batallando. O sea, no les puedo dar ningún truco, simplemente esto fue lo que hizo Dios en mí, y gracias a esto Dios restauró la familia. Cuando les dije también que me trajo paz, me trajo tranquilidad, que antes yo vivía en contiendas y conflictos. Ahora cuando hay contiendas y conflictos, yo siempre le pido a Dios que haya paz en mi trabajo, que haya paz en mi matrimonio. No ha sido fácil porque cuando hubo ese encuentro con Dios, el diablo empezó a atacarnos y a crear más problemas en el matrimonio. Quería acabarlo, o sea, estaba dando como ya sus últimas batallas y fue difícil. Pero al final vencimos en Cristo, Cristo venció, y es impresionante lo que Dios puede hacer, en nuestras vidas. Y eso es lo que yo quiero traerles. Otro cambio que hizo es que cuando vivía en ese conflicto con mi esposa, yo me empezaba a fastidiar todo de ella, ella lloraba, no me importaba. Fue impresionante que cuando después de este encuentro con Dios, yo la empecé a ver a ella como la mujer más bella del mundo, lo más hermoso que había. Me enamoré como un niño enamorado, obsesionado, totalmente enamorado, que no quiere hacerle daño, que no quiere verla llorando, que no quiere verla brava, totalmente enamorado. Porque una cosa lleva a la otra, un pecado lleva al otro. Si se está mirando mujeres, lujuria, masturbando, el diablo lo quiere hacer inconforme con lo que ya tiene. Pero como ya Dios me había quitado en eso, y sentir amor de Dios y el perdón de Dios, yo ya pude sentir ese amor por mi esposa, más allá de lo que yo me podía imaginar. Fue algo muy hermoso, sí. Amigos, esto es lo que quería contarles.
perdón, tenía yo que escribir todo lo que me pasó. Otra fue la rabia. Yo era una persona muy rabiosa, perdía el control fácilmente. Yo fui muy malo, la rabia me hizo dañar las relaciones, la rabia, el resentimiento, el odio, puede dañar todo tipo de relaciones. Y la estaba dañando mi familia después de ese encuentro con Dios. Y yo ya tenía esa paz, ya todo cambió. Se fue porque se fueron mis miedos, se fueron mis celos, mis inseguridades, mi desconfianza. Me sentí amado, me sentí especial, me sentí que ya no debía temer, no debía tener más miedo. Y es lo impresionante de este encuentro con Dios. Quiero que con este testimonio, esta experiencia, darles ánimo y que pronto pueda ayudar a personas por las que están pasando lo mismo, hombres que están pasando lo mismo, mujeres que están pasando lo mismo con hombres que eran tercos y bien difíciles, rabiosos, con adicciones, con depresiones, con tristezas, miedos, inseguridades, de que Dios puede sanar todo eso, Dios puede hacer las cosas mejores, Dios puede hacer un gran milagro en nuestras vidas que nosotros nunca nos imaginamos que podía hacer. El poder de Dios es increíble en lo que puede hacer en nuestras vidas. Gracias por escuchar. Dios los bendiga.